Génesis. Capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta gloria. Mirábala también Jacob el rostro de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, que yo seré contigo. Y envió Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo, donde estaban sus ganados. Y les dijo: veo que el rostro de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, mas Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces parían todas las ovejas pintados, y si decía así: los listados serán tu salario, entonces parían todos los ganados listados. Así quitaba Dios el ganado de vuestro padre, y me lo daba a mí. Y aconteció que, al tiempo que las ovejas concebían, alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo respondí: Jim aquí. Y dijo: alza ahora tus ojos y mira, todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y salpicados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la columna, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Raquel y Lea, y dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya por extranjeras, pues que nos vendió, y aún consumió del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y puso sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había logrado en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, a la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob hurtó el corazón de Labán arameo, no haciéndole saber que se huía. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y levantóse, y pasó el Eufrates, y encaminó su rostro al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces tomó consigo sus hermanos, y fue tras el camino de 7 días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y alcanzó Labán a Jacob. Y Jacob había fijado su tienda en el monte, y Labán también con sus hermanos acampó en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como cautivas de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste, y no me lo hiciste saber, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque habías tenido deseo de la casa de tu padre, porque me hurtaste mis dioses. Y respondió Jacob, y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije: por ventura me quitarás por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en las tiendas de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Y había tomado Raquel los ídolos, y los había puesto en una albarda de camello, y sentóse sobre ellos. Y Labán buscó en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre:
no se enoje mi señor, que no me puedo levantar delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, y no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y altercó con Labán, y respondiendo Jacob, dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Qué pecado es mi pecado, para que con tanto ardor me hayas perseguido? ¿Que has buscado todas mis cosas? ¿Que has hallado de todos los utensilios de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre los dos. 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tu ganado. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, mas Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y los ganados ganados míos son, y todo lo que tú ves mío es. ¿Y qué puedo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven, pues, ahora, y hagamos alianza tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, y alzóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamó Labán a aquel majano Jegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie hay con nosotros, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí este título que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo este título, que ni yo traspasaré este majano hacia ti, ni tú traspasarás este majano ni este título hacia mí, para mal. El Dios de Abraham, y el Dios de Neise, juzgue entre nosotros. Y juró Jacob por el temor de su padre Isaac. Entonces Jacob ofreció sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos para que comiesen pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y madrugó Labán por la mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y bendíjolos, y volvióse Labán a su lugar. Génesis. Capítulo 32. Y Jacob siguió su camino, y le encontraron ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Idam. Y mandóles diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y he estado allí hasta ahora. Y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 varones con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y partió en 2 cuadrillas la gente que tenía, y las ovejas, y vacas, y camellos. Y dijo: Si viniere Esaú a la una compañía y la hiriere, la otra escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy en 2 cuadrillas. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque le temo, no venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Que tú has dicho, yo te haré bien, y tu simiente será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y entrególos a sus siervos, manada por manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, cuando Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres tú, y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es de tu siervo Jacob, regalo es enviado a mi señor Esaú, y he aquí que él también viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque dijo, aplacaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me aceptará. Pasando, pues, el presente delante de él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y tomólos, y pasó el torrente, e hizo pasar todo lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob luchando con él. Y dijo, déjame, que raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjole allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque decía, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol cuando pasó Peniel, y cojeaba de su cadera. Por esta causa no comen los hijos de Israel el nervio ciático que está en el encaje del muslo, hasta hoy, porque tocó a Jacob este sitio en el muslo. Génesis. Capítulo 33. Y alzó Jacob sus ojos, y miró, y he aquí venía Esaú, y consigo 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y a Lea y sus niños después, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, e inclinóse a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Mas Esaú corrió a su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y besóle, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y llegándose las siervas, ellas y sus hijos, inclináronse. Y llegóse también Lea con sus hijos, e inclináronse, y después llegóse José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia en los ojos de mi señor. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si ahora he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que me has recibido con benevolencia. Acepta, te ruego, mi bendición que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y porque tengo de todo. E importunóle, y tomó Esaú el presente. Y dijo, partamos y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas,
y si las fatigan en un día, morirán todos los ganados. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él respondió, para que esto, halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se fue a Sucot, y edificóse casa, e hizo para su ganado cabañas, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y llegó Jacob sano a la ciudad de Siquelm, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde había fijado su tienda, de mano de los hijos de Jamar, padre de Siquelm, por 100 monedas. Y alzó allí un altar, y llamólo, el Dios de Israel. Génesis. Capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas de la tierra. Y la vio Siquelm, hijo de Jamar Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echóse con ella, y la amancilló. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y amó a la doncella, y habló al corazón de la doncella. Y habló Siquelm a Jamar su padre, diciendo, tómame por mujer a esta moza. Y oyó Jacob que Siquelm había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y salió Jamar, padre de Siquelm, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y entristeciéronse los varones, y enojáronse mucho, porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Jamar habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquelm se ha apegado a vuestra hija, ruégoos que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitaréis con nosotros, y la tierra estará delante de vosotros, habitad y negociad en ella, y adquirid heredad en ella. Y Siquelm dijo al padre de Dina y a sus hermanos, halle yo gracia en vuestros ojos, y daréisme lo que me dijereis. Aumentad a mí mucho la dote y el don, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquelm y a Jamar su padre con engaño, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y dijéronles, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que circuncidéis todo varón entre vosotros. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Jamar, y a Siquelm hijo de Jamar. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el de más estima de toda la casa de su padre. Entonces Jamar y Siquelm su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, habiten en la tierra, y trafiquen en ella, pues he aquí, la tierra es ancha delante de ellos, tomemos nosotros sus hijas por mujeres, y démosles nuestras hijas. Mas con esta condición consentirán aquellos hombres en habitar con nosotros y en ser un pueblo, que circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncisos. Su ganado, sus posesiones, y todas sus bestias, serán nuestras, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Jamar y a Siquelm su hijo todos los que salían por la puerta de su ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban con el dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Jamar y a Siquelm su hijo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquelm, y fuéronse.
Los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron presos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado, haciéndome odioso a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntaránse contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: habíase de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Génesis. Capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquelm. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, la cual es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y fue llamada Alonbacut. Apareció de nuevo Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que será llamado Israel, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones saldrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y Jacob puso una columna sobre su sepultura, esta es la columna de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Y aconteció que, morando Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y expiró Isaac, y murió, y fue recogido a sus pueblos, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Idam. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón eteo, y a Olibama, hija de Aná,
hija de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz a Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, apartado de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y habitó, pues, Esaú en el monte de Seir. Esaú es Idam. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Idam, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Cenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Miza. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, hija de Zibeón, y dio a luz a Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes de los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en tierra de Idam. Estos fueron los hijos de Ada. Los hijos de Reuel hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Miza. Estos son los jefes de la casa de Reuel en tierra de Idam. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus jefes, él es Idam. Estos son los hijos de Seiroreo, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón y Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en tierra de Idam. Los hijos de Lotán fueron Jouri y Emam, y Timná fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que halló las fuentes calientes en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Zaabán y Acán. Los hijos de Disán, Asiarán. Estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Idam, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela hijo de Bier reinó en Idam, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y reinó en su lugar Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Y murió Hadad, y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot junto al río. Y murió Saúl, y reinó en su lugar Baalanán hijo de Acbe. Y murió Baalanán hijo de Acbe, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matrid, hija de Mezab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: los jefes Timná, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Idam,
según sus habitaciones en la tierra de su posesión. Esaú fue padre de Idam. Génesis. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquelm. Y dijo Israel a José: ¿No apacientan tus hermanos las ovejas en Siquelm? Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Jim aquí. Y él le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquelm. Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces fue José tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora, pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué serán sus sueños. Y oyó Rubén esto, y lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron:
esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y hizo duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y le lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita llamado Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y aún volvió a dar a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Chezib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y cásate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no le había sido dada por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó él a ella en el camino, y le dijo, deja que me llegue a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame señal hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué señal te daré? Y ella respondió, tu sello, y tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y levantándose ella se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió los vestidos de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que recibiese la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera. Entonces él volvió a Judá, y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no estuvo ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy yo encinta. Y dijo también, reconoce ahora de quién es este sello, y este cordón, y este báculo. Entonces Judá los reconoció, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había 2 criaturas en su seno. Y sucedió,
cuando daba a luz, que sacó la mano uno de ellos, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Génesis. Capítulo 39. Llevaron, pues, a José a Egipto, y comprólo Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que un día entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros, vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo el que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su amo a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó su amo las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José a todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero del rey ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la cárcel, tuvieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron,
hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, yo también soñaba, y veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de panadería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en un madero, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Aconteció al tercer día, día del cumpleaños de Faraón, que hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Y restituyó al jefe de los coperos a su oficio, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.